El día de hoy les traigo un mensaje que para todos va a ser nuevo, para mí también lo es, en un sentido que le he dado una apreciación totalmente novedosa y que por supuesto están conscientes de ella, pero sin duda es nueva. Y para ello quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es la IA? La inteligencia artificial. Muy bien, han escuchado ahí, probablemente lo han visto en internet, en redes sociales, y realmente es que todo hoy día mediante internet pues requiere inteligencia artificial para poder funcionar. Si somos pues personas que usan el internet, una computadora, un teléfono móvil, todos los días usamos la inteligencia artificial. Aunque no entendamos cómo actúa el proceso detrás, entendemos la interacción con ella. Entonces, justo de eso les quiero hablar de hoy, de la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en el tema, quiero que pongamos ese tiempo en manos de Dios y que Él sea el quien hable a nuestras vidas. Así que cerremos nuestros ojos un minuto y vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque tú eres quien nos hace entender tu palabra, Dios. Si no fuese por ti, leer la Biblia sería solo un libro más. Pero justamente porque tu Espíritu Santo vive en nosotros y vive en la iglesia, es que podemos entender tus promesas y poder actuar y vivir para ellas y consolados en ellas. A veces nuestros días no son los mejores en esa tierra, pero con tus promesas uno puede seguir adelante y recobrar la esperanza. Te pido que este mensaje sea vigorizante para todos y nos llene de mucha fe. Amén. Bien, les decía que vivimos pues una vida o una era fascinante. Hoy existen impresoras en 3D que pueden realmente crear un prototipo de cualquier artefacto que puedas imaginar e imprimirlo en 3D, así como pueden escribir un texto e imprimirlo en una hoja de papel. Existen impresoras en 3D que pueden crear cosas asombrosas. Recientemente fui a ver la película de Tron y allí, bueno, creo que salta todavía a una realidad muy futurista, pero realmente no estamos muy lejos de eso. Quienes vieron la primera película de Tron, la verdad que verla hace creo que 10 años que salió era totalmente fuera de nuestra conciencia. Pero ahora que la veo digo, pues realmente no estamos muy lejos de lo que esa película emite, porque allí se crean artefactos de guerra muy poderosos en cuestión de segundos. Y al final la película tiene un contexto un poco espiritual también, o al menos yo así lo veo, porque ahí se habla de la trascendencia o la permanencia en la vida. Realmente nuestra permanencia en esta vida es limitada. Tenemos un inicio y un fin. Lo que hoy conocemos como vida sin duda terminará en muerte. Pero lo que hoy estamos haciendo con nuestras vidas tiene gran relevancia en la eternidad. Y bueno, el ser humano ha aprendido, como vemos en esta inteligencia artificial, ha aprendido a crear no solo pensamientos, sino llevarlos a la realidad. Aún así, creo que muchos en este mundo, no digo que aquí tal vez en la iglesia, pero muchos en la vida diaria se olvidan de lo más importante que somos capaces. Todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener fe en nuestros corazones, la oportunidad de creer más allá de lo que vemos hoy día. La inteligencia artificial es parte de ello. Realmente ustedes le pueden preguntar cualquier cosa que salte a su mente a ChatGPT y les dará una respuesta. Probablemente les dé algún tema relevante que ustedes han pensado, desglosado de una mejor manera, les puede ayudar a crear un negocio, a planear su día a día, a crear una rutina. Realmente es asombroso lo que pueden hacer con tan solo ChatGPT y es solo una herramienta de la IA. Hay como 30 que existen por ahí. En específico yo les quiero hablar del lenguaje que crea toda esa inteligencia artificial. Este lenguaje o uno de ellos se llama Python. Python básicamente es un lenguaje como el inglés, el francés o el español, que pocos entienden. Realmente creo que ninguno de los aquí presentes podemos entender Python. Yo apenas estoy empezando a entenderlo. Me gustaría que pusieran la primera diapositiva. Python es un lenguaje que tú le dices, le ordenas lo que quieras hacer con una función o un algoritmo. Ahí vemos la inteligencia. Bueno, ahorita les voy a decir por qué dice IE en lugar de IA. Pero ahí vemos cómo la inteligencia artificial está conectado. Y ahí les quiero dar el primer concepto. El primer concepto, si lo que ven ahí en pantallas, eso es Python, es un lenguaje. Está en inglés y está también con ciertos espacios, con ciertas órdenes allí que no podemos entender. Realmente quienes no conocen Python no saben lo que
está ahí escrito, pero realmente le está dando una orden. Obviamente yo lo adopté para ese mensaje, pero realmente a Python tú le das una orden, le das un concepto y te lo delinea y te lo va creando. Pueden darle una orden por decir, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. En Facebook, buscar un amigo, le da la orden de buscar a cierta persona con cierto nombre, ciertas características. Pero cuando hay un error en el lenguaje de Python, justamente, pues ocurren bugs, que es lo que veíamos ahí. Un bug, si pueden retomar esa diapositiva. Un bug básicamente es un error, que es una codificación errónea. Lo que dice ahí es un error en el código que previene que se ejecute propiamente. Similar como al pecado. Cuando nosotros cometemos un pecado o nos desalineamos de la vida cristiana, pues no podemos completar nuestra programación genuina. Es decir, no podemos lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida o alcanzar nuestro máximo potencial. Así que básicamente un error es un pecado, digámoslo así, o un comportamiento inesperado del programa, pero en nuestras vidas sería lo más relacionado a un pecado. Un bug también, como vemos ahí, pues está representado por simple y sencillamente escribir un punto extra o una coma extra. Así de perfeccionistas son los códigos en Python, tienen que delinearlos perfectamente o de lo contrario el código no se ejecutará como debe de ir. Ahí vemos que el código es, si tu fe es 0, es decir, tu fe es igual a 0, necesitas corregir este código, porque si tu fe es 0, pues es porque no estás buscando a Dios lo suficiente, no estás orando lo suficiente, no estás leyendo la Biblia lo suficiente, y todo esto pues te va a provocar un error en tu programación. Entonces, ¿cómo podemos lo que se conoce como debugging? Debugging es corregir el error. Debugging es prácticamente eliminar lo que está mal escrito en el lenguaje. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos hacer que nuestra vida no tenga errores? Pues alineándolos con lo que la Biblia nos dice, con su palabra. Y un concepto que quiero que como cristianos nosotros hoy abracemos es el hecho de que a lo mejor yo les hablo un poquito en otro idioma, cuando les hablo de Python, cuando les digo de este lenguaje de box, de loops. Ahorita les voy a decir que es un loop y que es una función. Y a lo mejor ahorita me dicen, ¿qué está diciendo Cristian? Está diciendo locuras. Pero justamente con esos ojos que quizá ustedes me están viendo o me están juzgando, es como quizá muchas personas que no conocen del cristianismo a veces nos ven a nosotros cuando le decimos, no, es que Cristo salva, es que Cristo es la respuesta, es que Cristo perdona tus pecados y todo. Pues, ¿qué es pecado? O sea, pues, yo puedo vivir mi vida a mi manera, ¿no? A mí nadie me va a decir qué hacer. Y la Biblia es locura, lo que dice Pablo en Romanos 1. El mensaje de la cruz es locura para el que no cree. Entonces justamente Python es locura para el que no sabe programar. Y la verdad que el que no sabe programar, pues yo creo que es fácil el 99% de la población. Yo no sé programar, estoy aprendiendo a hacerlo, porque programar es como tal decirle a un código que haga cierta tarea y te la ejecute en manera automática. Eso es increíble, la verdad, porque te das cuenta que puedes automatizar en internet muchas cosas y que deja de ser una carga para ti. No sé, pongo por ejemplo a alguien que trabaja respondiendo correos y la mayoría de los correos son repetitivos. Pueden decirle a Python, cuando me manden este correo, responde esto. Y ustedes se despreocuparían por tener que enviar ese correo. Bueno, así de sencillo es usar la programación para nuestro beneficio. Y así de sencillo es también orar, leer la Biblia para nuestro beneficio, porque cuando uno lo alinea a su vida, la palabra de Dios tiene mucho sentido para nosotros como cristianos, pero también para aquellos que todavía no creen. Y les digo esto porque nosotros quizá lo entendemos un poco más. Aún así, ¿quiénes de los que estamos aquí no han cometido un error o un pecado? A ver, alza la mano. O no se quemen, está bien, no se quemen. Pero creo que todos hemos cometido un error, un pecado, nos hemos desalineado, apartado del camino, o simple y sencillamente hemos dejado de orar. Considero que mi mamá es una persona muy devota a Dios, y la verdad que hay días en los que me dice, Cristian, yo ya no creo en Dios, y me asombra que me lo diga, porque ella es justamente la que me ha puesto la fe que hoy tengo. O sea, realmente desde que estaba chico, yo me acuerdo, 4 años, ella era la que me leía la Biblia antes de dormir, estaba ahí conmigo contándome historias bíblicas. Y hasta la fecha, pues esas historias viven en mi corazón. Y como una persona que pues toda mi trayectoria me ha hablado de Dios, a veces me dice, es que yo no creo en Dios. Bueno, justamente porque es fácil perder la esperanza con tantos problemas en la vida. Y como mi mamá, probablemente tú igual pasas por uno que otro error, una que otra persona que te hizo perder la esperanza o llenarte de odio y resentimiento. Y realmente es difícil, pensando en nuestras fuerzas,
lo es imposible. Pero por eso Dios nos habla de su grande amor en su palabra una y otra vez, y nutrirnos de ella con constancia nos ayuda a hacer el debugging, que es el corregir esos errores. Nunca seremos perfectos en esta vida, pero sin duda buscar la palabra de Dios nos ayudará a poder estar más alineados a su voluntad y poder lograr nuestro potencial. ¿Pueden poner la segunda diapositiva, por favor? Ahí hablo del loop. ¿Qué es un loop? Traducido al español es un ciclo. Para Python es, digamos que permite que un código se repita automáticamente sin tener que escribirlo nuevamente. Como les daba el ejemplo del email, pues podrían hacer un ciclo para que cada vez que existiera cierto comportamiento ocurriera tal cosa. Y les pongo otro ejemplo que igual lo podríamos tomar de Facebook. ¿A quienes no les ha parecido? Personas que quizás conozcas. Y eso lo hace simple y sencillamente por el análisis de datos, donde estás, tal vez, si eres de Tabasco o eres de México, pues relaciona a las personas que podrías conocer por los lugares que visitas. Y de esa forma crea un loop, que es un ciclo, sin tener que realmente hacer mucho detalle. La inteligencia artificial puede crear esta clase de patrones que se emiten en el día a día en las redes sociales o en cualquier otra clase de inteligencia artificial. Y nuevamente, un ciclo como una disciplina sería la fe. Diariamente repetirnos, construir una fortaleza espiritual nos ayudaría a poder movernos como un programa que se mueve suavemente, o run smoothly, diría en inglés, que corre correctamente. Nosotros correríamos correctamente la carrera de la vida, de la fe, si nosotros nos alineásemos a este ciclo. ¿Cuál es el ciclo de un cristiano? Pues no dejar de creer, y si deja de creer, volver a buscar la fe. Y es un ciclo. Probablemente a veces estemos abajo, pero tenemos que buscar estar arriba, no dejar de perder la esperanza, no dejar de abrazar la palabra de Dios, porque es la que nos llena. Todos sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso es algo que probablemente no lo sepamos de memoria, pero muchas veces nos es difícil recordar, sobre todo, les reitero, en los momentos de dificultad. Un tercer concepto que les quiero dar, y ya no me voy a meter más en programación porque sé que no queremos ser tampoco programadores, solo quiero darles los conceptos básicos. Le voy a pedir que pongan la última diapositiva. Ahí habla de los condicionales. Los condicionales, que ahí vemos un ejemplo, ayudan al programa a decidir qué hacer, como la moral o la espiritualidad. Diariamente nosotros tenemos elecciones. Podemos elegir el camino de bien o el camino de mal. Podemos elegir actuar correctamente delante de Dios, porque delante de los hombres actuar bien pues no siempre va a estar bien delante de Dios. Sabemos que delante de los hombres, pues lo que dice Isaías, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Realmente no podemos regirnos conforme a lo que el mundo cree que está bien. Nosotros debemos siempre tener nuestra mente alineada al Evangelio. Y me pongo a pensar, quienes estudian y aún quienes no lo hacen, seguramente han leído cosas en artículos científicos o en alguna página o en algún libro, y se han dado cuenta que hay mucho razonamiento torcido, mucho razonamiento que realmente no está de acuerdo con lo que dice el Evangelio. Una buena función nos permitirá emitir siempre el resultado correcto, es decir, elegir correctamente, siempre y cuando tengamos el filtro correcto. Y el filtro correcto es la palabra, el Evangelio de Dios. A veces hay dudas de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero la Biblia siempre nos va a dar el camino estrecho y correcto, es decir, lo que nos dará una mejor vida. Así que mi invitación es, no dejen de buscar lo que la palabra de Dios nos dice. Y como decía ahí, por decir un ejemplo, ahí si vuelven a poner esa imagen, está en inglés, pero es un condicional que a todos los cristianos todos los cristianos deberíamos de aplicar. Un condicional que representa una decisión moral. La decisión es ayudar a otros, help others. If the choice is help others, ayudar a otros, imprimir, o sea, el resultado, tú has actuado con amor y con caridad, bien hecho, has sido fiel, has sido un siervo fiel. Pero el if choice, si eliges otra cosa, ignoras la necesidad. Puedes imprimir, recuerda, la fe sin obras es muerta, como dice Santiago. Así que inténtalo otra vez mañana, ¿no? Y eso sería una excelente función, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces alguien nos pide una moneda o alguien nos pide una ayuda y
hacemos caso omiso, es lo más fácil. Pero pues siempre debemos de someter nuestra fe a actuar con caridad y con bondad hacia los demás. Y la última condicional era: imprime, ora y busca la sabiduría antes de actuar. Si estás en duda de un acto, quizá un acto de bondad, a veces uno puede dudar porque creemos que las personas nos quieren engañar. Estoy de acuerdo, hay personas que son engañosas y se aprovechan de nuestra buena voluntad para engañarnos. Pero pues siempre podemos buscar la sabiduría de Dios y elegir correctamente para saber a quién ayudar y a quién no ayudar. Ahora voy a entrar en tema. Eso solo fue la introducción a la programación. Ahora vamos a entrar en el tema de verdad respecto a la Biblia. Y les quiero recordar que cuando elegimos el camino de Dios, siempre obtendremos una bendición, siempre habrá una recompensa que quizá no veamos inmediatamente. Es lo malo y lo engañoso quizá del Evangelio, o por lo que muchos se rinden. No hay una recompensa inmediata. A veces el mundo te ofrece una recompensa que puedes ver inmediatamente, como robar y obtener dinero de manera fácil. Y el Evangelio no lo es así. El Evangelio te invita a ser honesto, a trabajar, a ser bondadoso aún con aquellas personas que han hablado mal de ti. Y pues es difícil realmente continuar en ese camino cuando uno no ve resultados. Pero bueno, la fe es el puente entre lo invisible y lo visible. Y este va a ser el punto número 0. Y no va a ser el punto número 1, porque justamente en Python se empieza a programar desde el punto número 0. Curioso, ¿no? Pero nuevamente es una característica de este programa que difícilmente vamos a entender por qué empieza en 0 y no en 1, porque estamos pensando quizá como razonando cristianamente, pero nuevamente quienes no entienden el Evangelio nos van a ver de la misma forma que como nosotros veríamos a un programador de Python. ¿Por qué empiezan en 0? Pues no tengo una respuesta, solo sé que empiezan en 0. Entonces, punto número 0, la fe entre lo invisible y lo visible. Y para ello vayamos brevemente a Hebreos 11:1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, por favor, si la pueden poner en pantalla. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Increíble. La fe es como el proceso de impresión que les comentaba al principio. Tomamos una promesa invisible de Dios y por medio de la confianza la traemos al mundo físico. Así como una impresora 3D puede crear cosas maravillosas y sorprendentes, pues nosotros también lo podemos lograr con fe, construyendo una fe genuina en el Evangelio, en lo que las promesas de Dios. Uno puede crear cualquier cosa. ¿Qué dijo Jesucristo? No son palabras mías. El que tuviese fe como un grano de mostazas podría hacer cosas más grandes en mi nombre que las que han visto. En la película de Tron, que justamente fue la que me inspiró a diseñar esta prédica, el protagonista es transportado dentro de un mundo digital que él mismo ayudó a diseñar, porque es un programa muy avanzado, es prácticamente un ser humano que tiene al final sentimientos, curiosamente, y allí se da cuenta de que todo fue creado dentro de ese sistema por el reflejo de la mente del creador. Del mismo modo, tu vida exterior, la que hoy estás haciendo, refleja lo que tienes dentro de ti, el programa que llevas dentro. Relacionándolo a todo lo que hablamos al principio, ¿qué llevas en tu corazón? ¿Llevas un programa sano, un programa que run smoothly, que corre suavemente por la vida, corre correctamente? ¿O a veces te tropiezas, a veces hay como que un bug, un error? ¿Qué está sucediendo? Y eso te lo puedes preguntar a ti mismo y decidir: necesito corregir esto, aquello. Realmente Dios nos ayuda a correr correctamente la carrera de la vida y nos ayuda a que nuestras acciones se ejecuten con suavidad. Pero si tu fe es grande, Dios podrá mostrarte dimensiones que ni siquiera sabías que existían. Así que si tu fe es buena, pues sigue aumentando en ella, porque siempre habrá oportunidad de que nuestra fe sea todavía más grande. Ahora les voy a dar el punto número 1. Las palabras como energía creadora. Si pueden poner el siguiente versículo de Génesis. Yo creo que todos recuerdan lo que dice Génesis 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:3 dice que fue por medio de las palabras. Y dijo Dios, Nueva Traducción Viviente, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. En la Reina Valera dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Fueron sus palabras las que crearon este mundo. Quienes leen todo Génesis, quienes lo han leído, se dan cuenta que el creador del universo, Dios mismo, usó las palabras como fuente de vida.
Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si nosotros somos hechos a imagen de Dios, somos capaces de crear cosas, quizá no tan magníficas como las que Dios ya ha creado, como universos, planetas, galaxias, pero sí somos capaces de crear cosas sorprendentes en este mundo. Dios mismo le dijo a Adán: esa tierra te doy, enseñoréate de ella y domínala, con la intención de que la cuidáramos, no de que tampoco corrompiéramos esta existencia perfecta que Dios creó. Y bueno, esto no es una casualidad ni es una poesía vacía. El texto revela una ley espiritual profunda. La palabra es energía creativa, una fuerza que puede dar forma a la realidad y puede dar una forma hacia lo correcto o hacia lo incorrecto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido mal porque a veces de chico nos llamaron idiota, tonto o insuficiente y nos han hecho sentir quizá personas menos agraciadas justamente por estas palabras? Y así como nos han hecho sentir mal a nosotros tenemos la capacidad de hacer sentir mal a otros si usamos incorrectamente las palabras. Por eso mi invitación en esta parte de la prédica es que siempre nuestras respuestas sean con bondad y amor hacia los demás, porque no sabemos qué tantas maldiciones podemos crear en la vida de otras personas si no les decimos correctamente lo que en verdad deseamos decirles. Y aunque estemos enojados, debemos de actuar con amor y con bondad, sea nuestros hijos, sea alguien que nos cae mal. Siempre sean sus palabras sazonadas con amor, porque de lo contrario podrían dañar la vida de otras personas. Cada vez que hablamos emitimos una vibración que afecta tanto nuestro entorno como nuestro interior. Esto puede ser tanto positivo para afuera como para adentro. Si nosotros hablamos con amor hacia los demás, eso recibiremos, pero si hablamos con negatividad y resentimiento, viviremos amargados. Nuestras palabras son semillas, una vez dichas, germinan en el campo de la mente y el espíritu. Vamos al punto número 2. Si pueden poner en pantalla Santiago 4:4, por favor. La vida es breve, como también se veía en Tron. Los programas, al menos dentro de esa película, solo podían durar vivos 29 minutos. La razón era porque tenían un error. Entonces creaban cosas sorprendentes, pero solo podían vivir 29 minutos. 29 minutos se nos hace poco, probablemente pues es lo que está durando esa prédica, 29 minutos, entonces es algo breve, es algo que no dura mucho. Y si no ponemos en práctica las palabras que hoy estoy emitiendo, con la intención de que todos fortalezcamos nuestra fe, pues de poco habrá servido que hayamos invertido estos 29, 30 minutos en escuchar la palabra de Dios. Pero lo que quiero decirles está en Santiago 4:14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Y con este versículo el apóstol Santiago nos habla de lo efímero que es la vida. Lo efímera que es la vida, perdón. La vida es fugaz, la vida pasa muy rápido, a veces nos lamentamos de más, a veces estamos agobiados por la carga laboral o desprendidos en querer resaltar porque queremos un estatus más alto, más elevado, y creemos y ponemos nuestra confianza allí, creyendo que realmente la vida profesional o el trabajo que mejor nos pague nos dará la satisfacción de nuestra existencia. Y realmente no es así. Los ricos también se divorcian, los millonarios también se drogan, al igual que muchos pobres. Y no con esto digo que sea malo anhelar la riqueza, pero sí digo que es malo poner tu confianza en la riqueza y no en Dios, porque si tú la pones en cualquier otra cosa que no sea Dios, difícilmente podrás correr correctamente tu programa en esta vida. Y realmente, aunque estoy de acuerdo que todos tenemos una vida mayor que 29 minutos, aún así es muy breve. Si lo comparan con una roca que vive millones de años o miles de años, geológicamente hablando, pues nuestra vida es como un abrir y cerrar de ojos. Y realmente cuando uno se pone a estudiar las eras geológicas, realmente Cenozoico, Paleozoico, Jurásico, todas esas eras geológicas, se asombra y dicen: es que no puedo creer que haya tanto tiempo atrás de mí. O la historia, tan solo si nos vamos 200 años atrás, Miguel Hidalgo, pues nadie lo conoció, la verdad, pero hasta la fecha lo recordamos en la estación Hidalgo, ¿no? Y pues el héroe de independencia y todo. Y a lo que quiero llegar es que 200 años pues parecen, geológicamente hablando, como un abrir y cerrar de ojos, y sin embargo nadie pudo estar allí en la independencia de este país. Y a lo que quiero llegar con esto
es que valoremos nuestra vida porque es fugaz. Entonces no desperdiciemos esta vida viviéndola sin fe, porque si vivimos una vida sin fe, como les decía en la introducción de esa parte del mensaje, pues nos podríamos desenfocar creyendo que el estatus, el dinero o aún una familia va a ser nuestra satisfacción eterna, pero no es así. Aún poner nuestra confianza en nuestra familia no es el objetivo de la palabra de Dios, sino que pongamos nuestra confianza en Dios y por supuesto Dios nos dará la fuerza para edificar una familia unida, sin pleitos, sin chismes y que actúe correctamente con amor, amándonos unos a otros. Como les decía, la película de Tron nos recuerda lo efímero de la existencia digital, donde los programas pueden ser borrados en un instante y también realmente nosotros podemos ser borrados en un instante. A veces hacemos planes. Yo para el otro año ya estoy planeando mi cumpleaños, pero no sé si voy a estar. Ojalá que sí, pero no lo sé. Y a veces también actuamos, ya viene el 2026, pues me gustaría ir a tal lugar o hacer tal cosa, pero realmente no lo sabemos. Y no con esto les digo no hagan planes, sino pongan su confianza en Dios primero, porque el hombre siempre hace planes, pero solo Dios es el que los puede promover. Cada día es una oportunidad para construir algo eterno. ¿Qué estamos haciendo hoy, justamente hoy? Bueno, estamos aquí en la iglesia, escuchando a Cristian, hablándonos de Python, un lenguaje nuevo que no sé ni qué onda, pero probablemente me ayudará a comprender a aquellas personas que no entienden el mensaje y mirarlas con amor, con misericordia, porque si se han metido a YouTube, al menos a mí, no sé si a ustedes les ha parecido, pero constantemente me están bombardeando con mensajes de ya te metiste a estudiar inteligencia artificial, ya te metiste a estudiar programación, si no lo estás haciendo estás desperdiciando tu vida, prácticamente eso te dicen, si no lo estás haciendo estás desperdiciando tu vida. Y llegó el punto en que ya me sentí muy frustrado de tanto escucharlo que me puse a estudiar Python. Justamente fue una de las razones por las que me puse a estudiar Python, porque dije, bueno, me hablan constantemente de un lenguaje que no entiendo y me puse a estudiarlo. Y analicemos esto. El mundo nos bombardea con ideas para que pues, tomemos acción. Quizá no está mal programar, no lo creo, pero a lo que quiero llegar hay cosas más importantes, como aprender a tener fe. Y creo que esa es la base de este mensaje. Aprendan a tener fe, una fe genuina en lo correcto. Aunque todos estamos aquí sentados escuchando el mensaje de Dios, que es una prueba de fe, hay muchas personas allá paradas, comiendo, tal vez en el transporte público, que no tienen la noción de tener fe. No saben qué es la fe, no tienen idea qué es la Biblia y no entienden ni saben cuántos libros tiene el Nuevo y el Antiguo Testamento, no tienen noción ni siquiera por cultura general de que se habla en ese libro que es el más vendido en el mundo, el más regalado tal vez. ¿Por qué? Porque no han sentido esa necesidad, porque han puesto su confianza en otras cosas y quizá nosotros no los hemos bombardeado lo suficiente, diciéndoles, es que si no aceptas a Cristo, tu vida no va a tener sentido. Es que si no buscas a Cristo realmente no vas a alcanzar tu máximo potencial. Es que si tú no buscas a Cristo y oras, no vas a sentir el amor de Dios en tu vida. Y realmente yo no digo que comprarte un carro nuevo, una ropa nueva no sea satisfactorio, porque estaría mintiendo, pero dura muy poco. ¿Cuánto les dura la emoción del iPhone 17 que acaba de salir? Quienes lo puedan comprar. O la emoción de comprarte, no sé, a las chicas que les guste tal vez un maquillaje nuevo. ¿Cuánto les dura la emoción? Tal vez se maquillan para una fiesta, una reunión, van y ya luego lo tienen allí en su tocador y punto. Realmente todas las cosas que podamos adquirir en esta vida son efímeras y poner nuestra confianza en ella pues solo nos va a dar satisfacción momentánea, obligándonos a ir en búsqueda de otras cosas, de otras personas tal vez, porque vamos a estar vacíos. Entonces mi invitación es: fortalezcan su fe, pero ayuden a que otros comiencen el camino de la fe, porque así como hay muchas personas que no sabemos programar, hay muchas personas que no entienden el mensaje, no lo entienden en lo absoluto. Entonces esto es una relación totalmente directa. O sea, yo no entiendo Python y así como yo no entiendo Python, hay muchas personas que no entienden a Dios. Otra vez Romanos 1, en verdad es locura lo que está allí. Leen, es que Pablo perseguía a la iglesia, mataba a cristianos. ¿Y quién es Pablo? O sea, realmente no lo van a entender como nosotros lo entendemos. Entonces, si nosotros lo entendemos, pues usemos nuestra fe para edificar e invitar a otros a que continúen este camino en la fe.
Si cada persona tuviese que experimentar todos sus conocimientos para acreditarlos, sería un ignorante. ¿Y qué les quiero dar a entender con esto? En el mundo muchos no creen en Dios porque pues realmente son palabras, la mayoría esperanzadoras, pero no reales, digámoslo así, porque se habla de una vida eterna. Bueno, ¿quién ha experimentado la vida eterna? No, ¿verdad? No la hemos experimentado tal vez en su totalidad. Hemos sentido gozo y paz, pero hablamos de una vida eterna que nadie ha visto de los aquí presentes. Pero hay personas en la palabra de Dios, como Pablo, que han ido al tercer cielo, que nos han hablado, y esos testimonios son los que nos llenan de esperanza. Las personas dirían, bueno, es que crecen en una locura, ¿no? Pero realmente nadie puede tener un conocimiento sin tener fe. Entonces, quien quiere creer que la Biblia es locura, pues tendría que ponerse a pensar en qué creen ellos, porque el creer, cualquier cosa que uno quiera profundizar en la vida, al final va a tener que creer en lo que un maestro le dice. En la universidad, en un curso, vas a escuchar cosas que jamás habías escuchado antes y que no las puedes comprobar inmediatamente, y las vas a creer porque tienes que tener un poco de fe. Pero la fe de los otros o de las personas que no ponen a Dios primero, pues muchas veces no está basado en lo correcto. Y mi invitación es: tengamos misericordia por esas personas para invitarlas a tener una fe genuina orientada hacia el Evangelio. Punto número 3, que realmente sería el 4, pero bueno, estamos con Python, así que es el 3. La oración, el lenguaje del alma que transforma la mente. Ok, aquí es un tema en el que me gustaría quedarme un poquito más. Creo que todavía tengo un poco de tiempo. Si pueden poner Filipenses 6 y 7, por favor. Allí nos dice Pablo lo siguiente: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Nueva traducción viviente, por si lo leen en otra versión. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Aquí Pablo nos hace una invitación muy clara: no se inquieten por nada. La vida va a tener problemas, Pablo lo entendía muy bien, pero nos invita a que no nos inquietemos por nada, a que perseveremos, a que confiemos. Vivimos en un mundo que se maravilla con la inteligencia artificial, pero descuida el poder de la inteligencia espiritual. Y si veíamos los acrónimos al principio, decía IE, justamente por eso. Quédense con eso, inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Pues va relacionado a lo que ya vimos anteriormente, pero sobre todo a esto, al poder de la oración. La oración es lo que realmente modifica nuestro código de cómo percibimos la vida. Hay estudios neurológicos de que la meditación, la oración, son sinónimos prácticamente, es realmente un estado que nos ayuda a cambiar nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro tiene una capacidad neuroplástica de modificar la percepción de nuestra realidad. Hay problemas que no dejarán de ser problemas hoy mismo, pero Dios sí puede ayudarte a mejorar tu enfoque respecto a ese problema, y que lo dejes de ver como un agobio en tu vida, y que lo comiences a ver como un crecimiento, como un reto. La vida cristiana es justo eso: ayudarte a tener la fortaleza, el vigor para vencer cualquier reto que pueda venir en la vida. La vida cristiana te ayuda mucho a vencer incluso el miedo que puedes tener por la muerte. Porque ¿qué dice Jesucristo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando uno le pierde el miedo a la muerte, pues es capaz de lograr cualquier cosa, o casi cualquier cosa, porque siempre debemos someter toda nuestra voluntad a la voluntad divina, que es la que viene de Dios. La oración, por lo tanto, es una práctica muy importante para nosotros como cristianos, porque de lo contrario, pues no vamos a tener la capacidad para poder manejar los problemas frente a nosotros. Es decir, la neuroplasticidad de nuestro cerebro se quedará estancada, y un cerebro atrofiado pues es un cerebro dañado, que al final incluso por eso vienen la demencia, viene la degeneración, el Alzheimer, Parkinson. No digo que precisamente por no orar, pero parte de ello, y si lo pueden investigar más a detalle, hay muchas personas que confiaron en su intelecto, en su razonamiento, y terminaron mal, les fue mal. Eran agnósticos, eran ateos, eran personas que pues obviamente no le daban la honra a Dios, es decir, no oraban a Dios, no tenían la humildad de hacerlo, y terminaron mal. Entonces, aunque fueron muy inteligentes en su existencia, no tuvieron un buen final. Y eso nos da
un punto muy importante. ¿Qué es más valioso? Tener un razonamiento, una inteligencia muy elevada, o tener humildad, doblar tus rodillas y reconocer a tu Creador. ¿Qué es más importante? Nos afanamos a veces, es que esta persona cree más, es que ese de allá sabe tantas cosas, seguro no me van a dar el trabajo porque yo soy pues así de chiquito y él está así. Y nos olvidamos de la chispa divina. Dios abre puertas y las cierra también. Y cuando Dios está de tu lado, no importa quién esté frente a ti, aunque un ejército acampe alrededor tuyo, Dios te librará. Acuérdense de cuando Elías y Eliseos iban a ser atacados por un ejército muy grande, y Elías le dijo a Dios: por favor, abre sus ojos, que vea cuántos hay con nosotros, ¿no? Y así te lo puedo decir, cuando tú oras, Dios te permite ver que las fuerzas de Dios son muchísimo superiores a las que este mundo puede poner en tu contra. Y cuando tienes esa confianza, realmente caminas por la vida tranquilamente, con confianza, y dejas de tener miedo, dejas de tener temor. Crees realmente que puedes lograr cualquier cosa. Y justamente la Biblia está escrita para que tú la leas, medites en ella, creas, pero también ores. Ores de día y de noche, no solo para que no entres en tentación, sino para que tu programación se ejecute correctamente. A veces creemos que huir del pecado es lo mejor, y sí, una parte lo es, pero cuando uno entiende que Dios te da la fuerza no para huir del pecado, sino para enfrentarlo y vencerlo, realmente no tienes temor de que vengan 1000 tentaciones o 1000 ejércitos delante de ti, porque Dios te da la fortaleza para comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva, darle la vuelta a los problemas. Pero eso no lo podemos lograr sin la oración, sin la neuroplasticidad. Nuestro cerebro, si lo ven, bueno, yo sí lo vi porque hace como 10 años tuve un accidente y realmente me fue muy mal en ese accidente. Me tuvieron que hacer un creo que era un electrocardiograma, no recuerdo, la verdad, no soy doctor, pero me hicieron algo en el cerebro y me lo estudiaron. Entonces lo pude ver, digamos, microscópicamente o muy de cerca, y se ve como el universo. Bueno, se veía muy, muy mal, mi cerebro estaba muy inflamado, pero se veía como el universo. Entonces, si ustedes ven en grandes dimensiones, el universo está expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose, porque Dios lo permite. Dios crea cosas diariamente, y quienes no lo crean, pues siembren una semilla de tomate y a ver a la semana que ven. Y pues bueno, pónganle agua tal vez, pero realmente Dios crea cosas diariamente. Y nuestro cerebro también, si así lo permitimos, si nosotros lo regamos, si le damos el alimento, el abono necesario, nuestro cerebro puede crear cosas magníficas, pero nosotros no somos capaces de lograr quizá lo que Dios quiere que logremos por no alinearnos a la programación divina. Estudios de neurociencia han demostrado que la oración y la meditación, en gratitud principalmente, activan nuevas conexiones neuronales. Esto se llama sinapsis, que es básicamente hay muchos puentes, conexiones ahí enredadas en el cerebro. Y a veces tú estudiaste hace 10, 20 años tal vez una receta de herbolaria, tal vez de cómo sanar de gripe, por poner un ejemplo muy usual. Y a lo mejor en 20 años no has usado eso porque a ti no te ha dado gripe, pero te da la gripe y te pones a orar, y en ese momento que estás orando a lo mejor Dios te permite recordar. ¿Te acuerdas que hace 20 años fuiste a Chiapas no sé, allá donde están los adventistas encerrados que hacen estudios ahí de la herbolaria, y tomaste un estudio de 3 meses y a lo mejor eso te ayudó a aquel momento a lograr una carrera, y ahora recuerdas que puedes usarlo en el presente por medio de la oración? Y a lo que quiero llegar es que esa sinapsis hace una conexión con tu pasado, tu presente, y te ayuda en un momento que a lo mejor lo necesitas. Todos tenemos recuerdos allí escondidos. Muchos son malos tal vez, que eso ha forjado nuestro carácter negativamente, haciéndonos personas desconfiadas de los demás, resentidas, que a veces actuamos pues groseramente. Creo que todos nosotros hemos a veces sido tratados o nos han tratado groseramente, y a veces no entendemos por qué, ¿no? Y esas personas justamente es porque han tenido muchas pruebas en el pasado y no han podido sanar
esas sinapsis neuronales y a lo mejor ni saben que las tienen ahí porque justamente no tienen la capacidad o la fe suficiente para orar. Pero yo te invito a que tú seas diferente, ores con constancia para que puedas entender si algo no te gusta de ti, porque eso es así y cómo puedes mejorarlo. Realmente la meditación nos va a ayudar a tener un mejor autocontrol, toma de decisiones y por supuesto reducir los niveles de ansiedad, es decir, cualquier temor que hoy puedas tener. La edad a veces nos aflige a muchos. Yo creo que, ya la verdad, sinceramente, compartiéndoles un poco de mi vulnerabilidad, yo le tengo más temor a envejecer que a morir. Porque digo, bueno, si me muero a los 40, pues ya, no morí joven, ¿no? Pero si llego a los 80, híjole, yo creo que eso me daría mayor temor, digo, hablando por mí. Realmente también hoy me doy cuenta que cuando yo tenía 15 o 13 años, cuando veía a los de 30, yo decía, están viejísimos. Hoy tengo 30 y me siento súper joven. Entonces probablemente Dios va cambiando tu cerebro de tal forma que cuando llegas a cierta edad te sigues sintiendo joven y rara vez o en ningún momento te vas a sentir realmente grande, porque hasta la edad que tengo hoy nunca me he sentido realmente grande. Sí es un poquito incómodo a veces ir a los restaurantes y ver que los meseros tienen 18, 20, 21 y digo, yo antes venía a los restaurantes y los veía grandes a todos y ahorita los veo chiquitos. O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿En qué momento yo dejé de ser la persona chiquita y ahora soy la persona grande? Es un poquito incómodo, pero fuera de eso, la verdad, estoy bien con mi edad. Bueno, un pequeño paréntesis. Vamos al punto número 4, ya la verdad me detuve mucho en ese punto, pero era necesario. Punto número 4, Dios nos dio las herramientas, ¿las estás usando? Así como un ingeniero usa una impresora 3D para dar forma a su visión, tú tienes herramientas espirituales que pueden cambiar tu destino. La oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder. Vamos a leer brevemente Efesios 3:20, ya estamos por terminar. Efesios 3:20 nos dice lo siguiente: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Eso está muy impresionante y me gustaría que este versículo lo estudiaran en casa, lo meditaran, oraran, porque ahí le da la gloria a Dios. Él puede lograr muchísimo más de lo que tú puedes lograr en tus propias fuerzas. Jesucristo alguna vez dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Quien permanece en mí puede hacer grandes cosas o lleva mucho fruto. Eso fue lo que dijo. Entonces, si tú quieres llevar mucho fruto, y es decir, tener una vida realmente abundante, pues necesitas a Dios de tu vida. De lo contrario, pues sí, quizá podrás lograr muchas cosas en tu propia fuerza, pero te vas a desgastar y no la vas a pasar bien. La verdad, no la vas a pasar bien, porque quien no reconoce a Dios inicialmente, al final termina sintiendo un vacío muy profundo. Dios quiere co-crear contigo, es decir, estar a la par. Quiere que actives tu fe, que ores, que sueñes, que te atrevas a pensar diferente. No pienses como la multitud, creyendo solo en sus propias fuerzas, las cuales son limitadas. Dios quiere ayudarte a entender que puedes hacer cosas sorprendentes. Como los deportistas, y otra vez, un pequeño paréntesis, los deportistas nunca se han creído capaces de lograr ciertos récords hasta que un deportista lo logra y ya entonces, pues si él lo logró, yo lo puedo lograr. Tú no esperes a que alguien más lo logre por ti. Empieza por creer en Dios y que Él sea el que te ponga en tu corazón todo lo que tú puedes lograr, todo tu potencial. Y como te decía, yo sé que tú te sientes joven, seas quien sea, tú te sientes joven porque Dios nos da esa capacidad de sentirnos joven a cualquier edad, sea cual sea el número de nuestros años. Último punto, que es el 5, la fe crece con la práctica. La fe crece con la práctica. La inteligencia artificial mejora con el entrenamiento. La impresora 3D, cada uso que se le da, pues tiene una mejor proyección de los patrones que está imprimiendo. Y tu fe, con cada paso que das en obediencia, pues hay un mayor crecimiento. Tú obedeces en algo pequeño a Dios, tal vez sea, voy a ayudar a esta persona que me pidió, a lo mejor una señora que viste por la calle. Y luego Dios te permite, a lo mejor no tener más dinero, sino sentir una paz profunda en tu corazón, de sentir ese agrado de ayudar a una persona en necesidad, y te da un paz y un gozo que es gratuito. Cuando lo pensamos así, nuestra vida deja de cobrar sentido en centrarnos solo en mí, y nos damos cuenta que cuando dejamos de ser los protagonistas de nuestras vidas y nos enfocamos en lo que está a nuestro alrededor, nuestra vida tiene un verdadero sentido y tiene mucho gozo y lleva mucho fruto. Entonces,
Cada desafío es una oportunidad para que tu fe madure. Cada oración fortalece los circuitos espirituales que te conectan con el propósito de Dios. Vamos a leer el último versículo, está en Santiago 2:17, lo pueden poner por favor. Dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Entonces, yo sé que todos tenemos fe aquí, de lo contrario, pues les preguntaría qué hacen aquí. Pero yo sé que todos tienen un poquito de fe porque dijeron, bueno, vamos a esa iglesia, Camino de Vida, a ver qué puedo aprender, o vamos a alabar a Dios y a ver con qué me toca hoy Dios. Entonces, esa fe que tienen, por diminuta que sea o grande, cada uno lo puede evaluar de acuerdo a su propia personalidad. Yo les invito a que la pongan en práctica, porque la fe sin obras es muerta. Santiago nos lo dice una y otra vez. La pregunta sigue en pie y les hago esta pregunta: ¿qué tan grande es su fe? ¿Cómo se sienten que está? ¿Es mediana, chiquita, grande? La vida es breve como un destello. Así que este breve periodo de tiempo que todos estamos compartiendo, usémoslo para edificar nuestra fe, para edificar la vida de otros, para creer en que Dios puede hacer cosas más grandes que las que nosotros somos capaces de imaginar. Puede darnos ese futuro, esa familia que deseamos. Pero tenemos que orar, tenemos que someternos a su voluntad. De lo contrario, vamos a estar fastidiados, vamos a volvernos arrogantes y vamos a confiar en nosotros mismos más que en Dios. Les voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Creen en Dios? Amén. Yo igual creo en Dios, pero a veces es difícil verlo, los decía al inicio. Pero hoy les quiero hacer una invitación a todos a que si sienten que les falta un poquito de fe, nos pongamos de pie y vamos a orar para cerrar este mensaje. Bien, ya que estamos todos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios bendito, te damos muchísimas gracias por este mensaje que tú has puesto en mi corazón dar, Dios, pero principalmente tú también has hablado a mí y a todas las personas aquí presentes. Quiero, Dios, que hoy tú hables a nuestro corazón, fortalezcas nuestra fe, nos ayudes a reconocer que a veces nuestro orgullo y nuestra arrogancia nos impide lograr lo que tú tienes para nosotros, porque somos personas pensantes, pero a veces somos personas irracionales con la fe, porque diciéndonos cristianos preferimos actuar antes de pedirte consejo. Ayúdanos a confiar, Dios, en tu palabra, a confiar en el poder de la oración y a vivir una vida en abundancia, Dios, una vida que lleve mucho fruto, pues nuestras vidas sin frutos es una vida vacía. Ayúdanos a ser cristianos que lleven y transporten tu evangelio a cada rincón en donde andemos, en nuestros trabajos o nuestros círculos sociales. Que no nos avergoncemos de ti, porque tú ya creaste este mundo, Dios, nos los has puesto delante de nosotros con la intención que lo disfrutemos. Permítenos disfrutarlo al máximo, viviendo en obediencia a tu palabra, no viéndolo como restricciones, sino como nuestra programación genuina, y que muchas veces el mundo quiere hacernos creer diferente. Hoy te damos gracias porque podemos tener vida y porque esa vida puede creer en ti. Por favor, Dios, quédate con nosotros y que en verdad seamos inteligentes en lo espiritual, que desarrollemos la inteligencia espiritual que tú nos has dado por medio de la fe y que confiemos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.